Que sorte.
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de actualización internacional, alimentación complementaria Baby-led Learning, productos dietéticos infantiles y farmacológicos. La ponencia de esta noche es la licenciada Vanessa Velázquez Castillo. Para el buen desarrollo de la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados, a menos que la licenciada solicite su participación. Para los asistentes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder la licenciada al finalizar la ponencia. Buenas noches, licenciada Vanessa. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches, muchas gracias. En un momento comparto mi diapositiva. Eso pregúntele. Entonces no le escribo. Bien, buenas noches. Como habían indicado hace un momento, el tema de hoy más que nada va a tratar sobre cómo inicia la alimentación en un lactante. Sabemos que cuando un bebé nace, el alimento o el oro líquido que él va a tomar es la lactancia materna. La leche materna está rica de nutrientes, sustancias que le permiten fortalecer su sistema inmunológico, como las inmunoglobulinas, vitaminas, proteínas. Es un alimento muy completo. Este alimento le ayuda muchísimo para su desarrollo, para su crecimiento, para que se dé de una forma adecuada. Pero este debe ser esencial hasta los 6 meses. No quiere decir que a partir de los 6 meses se va a eliminar definitivamente, no, se tiene que continuar con la lactancia materna, pero se debe complementar con algunos alimentos. Vamos a ver cómo es la alimentación eh, complementaria tradicional. Existen nuevos términos como el baby led weaning o BLW, que es una nueva estrategia, una nueva forma de brindar los alimentos que nos va a permitir saber cuál sería la mejor opción o de qué forma podemos manejar para poder brindar este tipo de alimentación a nuestros bebés, sobre todo para que sea la más adecuada. Vamos a iniciar con la alimentación complementaria tradicional. Es según las guías de alimentación de los niños menores de 2 años. Entonces, como podemos ver en la imagen, un bebé inicia su alimentación a partir de los 6 meses. ¿Y esto por qué? Puesto que a esta edad ya los niños están con un desarrollo digestivo adecuado que les permite adquirir ciertas capacidades como la deglución de los alimentos y aprovechamiento de estos nutrientes. La lactancia materna, cuando un niño tiene de 6 a 8 meses, es del 60%, le brinda la energía que el niño necesita. El otro 40% tiene que ser cubierto por los alimentos. De 9 a 11 es 47% el aporte de energía y de 12 a 23 meses 38%. Y vemos, no pierde los nutrientes, no pierde la energía, por eso se debe continuar con la lactancia materna.
Esto también les va a permitir a ellos el poder mantenerse hidratados y obtener todos esos nutrientes que la leche materna les brinda. La capacidad gástrica de un bebé va a ir aumentando progresivamente. Inicia, recordemos, muy pequeño como el tamaño de una uva, va progresando, llega hasta el tamaño de un huevo, pero cuando ya va a iniciar la alimentación complementaria, va aumentando. Desde los 6 a 12 meses, su capacidad gástrica llega a 250 mililitros. ¿Eso qué quiere decir? Que es como una taza regular. Entonces, todo ese proceso de capacidad gástrica, o sea, de lo que su estómago puede tolerar, va a ir avanzando progresivamente, por lo que los alimentos que se le tienen que brindar también tienen que ser en pequeños volúmenes, no tiene que ser inmediatamente gran cantidad, sino de a pocos, a medida que los vaya tolerando. Entonces, para hablar un poco más de la alimentación complementaria, me gustaría que ustedes también pudieran participar. Raquel, ¿nos puedes ayudar a leer estos puntos, por favor? Sí, sí, te leo. O sea, la alimentación complementaria, complementar la alimentación láctea con nutrientes que el niño necesita a partir de los 6 meses de edad para lograr un adecuado crecimiento y desarrollo. Se comienza ofreciendo alimentos sólidos, semisólidos o líquidos, distintos de la leche materna. Empezar a adquirir buenos hábitos alimenticios, incorporar progresivamente al niño a la alimentación habitual de la familia, evitar trastornos futuros, desnutrición, obesidad, alergia, etc. Excelente. Entonces, a partir de los 6 meses, las reservas de hierro mejor dicho, el requerimiento del hierro va aumentando. ¿Qué pasa cuando un bebé tiene deficiencia de hierro? Puede causar anemia. La anemia causa dolor de cabeza, malestar, porque es la cantidad mínima de hemoglobina en sangre, que es la proteína que lleva oxígeno al cerebro. Entonces, para evitar este problema de salud que es la anemia, lo ideal es que se cubran adecuadamente los requerimientos de hierro. A partir de los 6 meses, estos aumentan, por lo que con la lactancia materna simplemente no se va a cubrir. Por eso se necesita brindar algún tipo de suplemento y alimentos que sean ricos en hierro. Por eso se complementa la alimentación, la lactancia con diferentes alimentos ricos en hierro, ricos en proteína, en carbohidratos, que vamos a ir conociendo a lo largo de la ponencia. Los alimentos tienen que ser sólidos, semisólidos o líquidos, muy diferentes a la textura de la leche materna. Esta alimentación complementaria va a preparar al niño para que pueda adquirir buenos hábitos de alimentación, porque al educar a los padres a que les den los alimentos adecuadamente, los niños van a probar nuevos sabores, van a conocer los sabores de las frutas, de los vegetales, lo que les va a permitir adquirir esos hábitos desde muy pequeños y mantenerlos. Lo ideal es que la incorporación de alimentos sea progresiva. No podemos darle muchos alimentos a la vez porque es una nueva experiencia para el niño. Entonces no queremos que sea algo traumante, sino que lo pueda disfrutar, que pueda saborear cada uno de los alimentos por separado, conocer no solo el sabor, sino la textura y que empiece a adquirir el gusto por ellos. Con esta alimentación evitamos la desnutrición, la obesidad, anemia, alergias, entre otros. Es importante que cuando uno inicie la alimentación complementaria, tiene que ser separado de la lactancia materna, por lo menos 1 a 2 horas máximo. No puede ser más, porque si no el niño estaría con mucha hambre y al estar con demasiada hambre, esto podría causar un estrés en el momento de la alimentación. Así que por lo menos 1 a 2 horas lejos de la lactancia materna. Cuando se va a brindar los alimentos, tiene que ser alimentos que sean de temporada, que la familia consuma, que esté dentro de la cultura, dentro del lugar donde ellos se encuentran. Fomentar algunas mezclas, por ejemplo, de vegetales con tubérculos, que también vamos a ir viendo en diferentes imágenes. Todo lo que vamos a aprender el día de hoy es de forma general. Son pautas, recomendaciones. Lo más importante es reconocer que cada niño es diferente. Quizás unos niños toleren ciertos alimentos que otros no.
No tenemos por qué compararlos, sino enseñarles a que puedan optar por lo más correcto respecto a su alimentación. El volumen, como decíamos al inicio, tiene que ser de acuerdo a su capacidad gástrica. No podemos exigirle mucho, tampoco darle muy poco. Junto al niño se va a ir viendo cómo tiene que ser la cantidad que ellos toleran. No deben haber lapsos de comida a comida mayores de 4 horas porque eso generaría demasiada hambre, deficiencias de nutrientes. Y es importante que el ambiente donde inicie el niño su alimentación sea correcta. Tiene que estar en una posición erguida, sentado, no muy inclinado, para evitar el atragantamiento. Es también importante que comparta con la familia, que se siente junto en la mesa para que juntos puedan tener ese ambiente no solo familiar, sino que el niño vaya aprendiendo a socializar, a conocer lo que la familia también come. Existen ciertas pautas que indica la OMS según la alimentación tradicional, que son algo distintas a la de Baby Led Weaning, que vamos a conocer a continuación. Entre ellas es que la alimentación complementaria, o sea, todos los alimentos que se le van a brindar diferente a la leche materna, se tiene que dar a partir de los 6 meses. No antes, porque el organismo no está preparado. Aún ciertos órganos no han madurado completamente. Entonces, a partir de los 6 meses se tiene que iniciar, no 4, no 5, tampoco 7 u 8. No podemos tardar ese inicio de alimentación para evitar las deficiencias. La consistencia se puede modificar gradualmente. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno inicia la alimentación complementaria, lo que recomienda la OMS es que sea en consistencia de puré y la mitad del plato, que sea aplastado, no licuado para evitar la pérdida de algunos nutrientes, quizás sancochado al vapor y aplastado, haciendo ciertos purés combinando algunos alimentos. Por ejemplo, este vendría a ser un puré de hígado, zapallo y papa, para que pueda iniciar con esos 3 alimentos. Mientras va avanzando la edad, se le brinda alimentos triturados o finamente picados, sea más vegetales, se puede brindar el pollo deshilachado o finamente picado, para que poco a poco vaya favoreciendo la masticación en el menor. Cuando ha pasado por el triturado, puede también probar alimentos picados en trozos muy pequeños. A diferencia de los triturados, estos son un poquito más grandes que los anteriores. Ya no solo son deshilachados, sino picados en pequeños cuadros. Para cuando el bebé cumpla 1 año, pueda optar por los segundos directamente de la olla, directamente de lo que comen los padres. Este proceso permite que los niños puedan ir acostumbrándose a las diferentes texturas y conociendo más alimentos, para que cuando ellos tengan más de 1 año o hasta los 2 años, puedan haber probado la mayoría de estos alimentos que les ayude no solo a reconocer los sabores y la textura, sino aprovechar todos los nutrientes que estos alimentos les pueden brindar. ¿Qué alimentos se recomienda? Por ejemplo, los cereales, tubérculos y menestras, que son carbohidratos. Estos cereales, menestras, tubérculos se recomiendan aplastados o en puré cuando el bebé tiene de 6 a 8 meses. De 9 a 11 meses ya van a ser picados, las menestras combinados con otro cereal, los cereales, por ejemplo, como el arroz, según la preparación en casa, ¿no? Como usualmente lo brindan directamente de la olla. Respecto a las frutas, cuando el bebé tiene de 6 a 8 meses, igual, en papilla, cocidas de preferencia. Cuando avanza de 9 a 11 meses, ya son picadas en pequeños cuadritos, pequeños trozos, y mientras va creciendo, los trozos pueden ser un poquito más grandes. Respecto a las verduras, de la misma forma, en puré o aplastadas, y va progresando a los trozos más grandes. Respecto a los lácteos, no se recomienda ofrecer la leche entera hasta el año. Los quesos, de preferencia fresco y sin sal, también se retarda un poco el poder brindarle, y el yogur que sea yogur natural, que no haya pasado por ningún tipo de proceso y que no se le adicione azúcar. Carnes, pescados, huevos, hablando de las carnes rojas, las carnes de ave,
ciertas vísceras, de preferencia igual desmenuzado, aplastado, molido, picado, hasta el año que se le puede brindar ya en trozos un poco más grandes. El azúcar se prohíbe, es importante prohibir también la miel, edulcorantes, hasta el año o año y medio de edad. Los aceites sí se recomienda por lo menos una cucharadita de aceite de oliva o aceite vegetal en cada una de las preparaciones, sea purés o alimentos triturados, porque le permite tener ácidos grasos buenos. Las grasas buenas van a permitir el desarrollo correcto del cerebro y el desarrollo neurológico en general. Los frutos secos como almendras, nueces, maní, se recomienda esperar hasta los 9 años, a los 9 meses, perdón, y de la misma forma molidos o aplastados para evitar el atragantamiento de los menores. Estos alimentos, como vemos, según la OMS, siempre se nos recomienda en estas preparaciones, ¿no? Iniciar con el puré. Se puede iniciar con 3 alimentos a la vez o 2. Lo ideal es ir probando uno a uno para que el bebé pueda sentir y probar el sabor de cada uno de ellos. La cantidad de los alimentos tiene que ir incrementando de acuerdo a la cantidad de meses que el niño tenga. Por ejemplo, si un bebé tiene 6 meses, se recomienda iniciar con 2 comidas diarias. Puede ser desayuno y almuerzo, o almuerzo y cena, o almuerzo y media tarde. Ir viendo de acuerdo al horario de la mamá. Y el resto de número de comidas, porque sabemos que el bebé consume más veces su alimento, que vendría a ser la lactancia materna, es a libre demanda, pero por lo menos 2 comidas cuando se tiene 6 meses. Cuando aumenta de 7 a 8 meses, ya es una comida más, 3 comidas diarias. De 9 a 11 meses, 3 comidas más un refrigerio. Desayuno, almuerzo y cena, y puede ser o media mañana o media tarde. Puede ser una fruta, por ejemplo. Cuando ya tiene 1 año, también 3 comidas principales, pero esta vez con 2 refrigerios, es decir, 5 tiempos de comida. Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. Y la lactancia materna no hay que cortarla, sino hasta los 2 años, que a veces recomiendan, pero va a depender de cada mamá. Siempre va a ser a libre demanda. No ofrecer, pero tampoco quitar, porque lo ideal es probar nuevamente con los años. En el niño, no me acordaba. Recordemos también que si surge alguna pregunta, algún comentario, pueden levantar la mano o encender sus micrófonos para ir aprendiendo juntos, ¿sí? Cuando los niños van aumentando la edad, no solo se va a aumentar el número de comidas, sino la textura va a ir cambiando y la cantidad que va dentro del plato. Por ejemplo, en un niño de 6 a 8 meses o de 6 a 7 meses, la mitad del plato, que quiere decir de 3 a 5 cucharadas, debe consumir. ¿Qué pasa si el niño no llega a consumir las 5 cucharadas, solo come 2 o 3? No hay problema, no debemos exigirle porque es algo nuevo para él, debemos ser tolerantes. Se recomienda así, pero como decíamos al inicio, cada niño es diferente, entonces no todos van a comer esa cantidad. Cuando va aumentando de 9 a 11 meses, son 3/4 del plato mediano, o sea, la mitad del plato y la cuarta parte. Esto quiere decir que son de 5 a 7 cucharadas de los alimentos picados o triturados. Vuelvo a repetir, si no se llega a completar toda esa cantidad de ingesta de los alimentos, no se debe exigir o forzar al menor. Cuando tiene 1 año, ya puede consumir un plato entero, un plato mediano, porque la capacidad gástrica va aumentando, recordemos, y eso quiere decir que va a consumir de 7 a 10 cucharadas del alimento. Es muy importante que se incluya alimentos de origen animal. Por ejemplo, la sangrecita, el hígado, carne de pollo, pescado, la yema del huevo, porque estos tienen un alto aporte de hierro. Hace un momento les mencionaba que la falta de hierro en el cuerpo disminuye la hemoglobina, y esta proteína, que es la que lleva el oxígeno al cerebro, no va a permitir que se cumpla esa función, generando malestares como dolor de cabeza, náuseas, cansancio,
bastante sueño y que el desarrollo neurológico del niño no se dé adecuadamente. Falta de aprendizaje. O sea, esta enfermedad, la anemia, no solo va a afectar en el momento, sino a la larga, una falta de aprendizaje en el niño. Entonces, para evitar todo ello, se recomienda iniciar con estos alimentos para que pueda haber ese aporte de hierro en la alimentación complementaria. Existen ciertos alimentos que sí se deben restringir, por ejemplo, el azúcar o la sal de los alimentos, porque cada alimento tiene un sabor. Si bien no se recomienda que la alimentación sea insípida, o sea, sin sabor, al agregarle la sal o el azúcar estamos alterando el sabor de los alimentos, generando que los niños no reconozcan, por ejemplo, el sabor de alguna fruta o de alguna verdura o en general. Así que se recomienda no utilizarlo. Y los alimentos ultraprocesados, tener mucho cuidado con ello, porque al haber pasado por diferentes procesos, altera su composición, disminuyendo la cantidad de nutrientes y brindándoles ciertas sustancias que pueden causar daños en la salud. Por ejemplo, vemos aquí esta imagen que son los octógonos nutricionales, que son como ciertos avisos que indican cuando un alimento es alto en qué. Por ejemplo, alto en sodio, que quiere decir que podría causar hipertensión, la elevación de la presión o alguna enfermedad cardiovascular. Alto en azúcar podría causar diabetes. Entonces, para evitar todo ello, no brindarle alimentos que tengan estos octógonos. Además, con la lactancia materna se cubre los requerimientos de sodio, por lo que no se necesita utilizar tanta sal. Existen eh, ciertos tabús de algunos alimentos que no se deberían brindar, pero con estudios realizados y con cierta evidencia se llegó a la conclusión de que alimentos como huevo, especialmente la yema, pescados, frutas cítricas, se deben dar cuando se inicia la alimentación complementaria, es decir, no esperar hasta cumplir el año, sino cuando tiene 7, 8, 9, 10, 11 meses se le puede brindar estos alimentos. Los pescados aportan omega 3, que es un nutriente que ayuda al desarrollo cerebral, al desarrollo de la visión, de una buena salud cardiovascular. Entonces, para ello se le tiene que brindar los alimentos como el pescado. Los cítricos pueden causar cierta irritación en la boca, pero no es por alergia, sino es por la misma acidez del alimento. Se recomienda que si son alimentos nuevos o que creemos que le pueden causar alergia, brindarle separado. Por ejemplo, si un día le doy los cítricos, no le doy ninguno de estos dos alimentos, sino espero 2 o 3 días para probar con otro. Y así identificar si hay alguna reacción, lo puedo hacer conociendo la frecuencia de estos alimentos. ¿Con qué alimentos sí debería tener cuidado? Y es lo que había mencionado hace un momento, es con la miel. La miel tiene una sustancia que al no ser procesada puede causar botulismo en los niños, que es una enfermedad que a la larga causa la muerte. Entonces, la miel, los frutos secos, algunos vegetales de color verde podrían causar este tipo de problemas o alergias. Sobre todo los alimentos ultraprocesados se deben restringir, pero alimentos como el pescado, huevo, mandarina se pueden brindar normalmente. Otra indicación que nos brinda también la OMS es que los niños puedan participar en la mesa familiar y disfrutar de la compañía de toda la familia, que sea un tiempo especial donde puedan compartir, que él vea que comen cosas similares a él o ella, que puedan conversar y así poco a poco van adquiriendo habilidades de socializar, de tener un momento feliz, porque lo que se busca con la alimentación es que los niños tengan una buena relación con los alimentos, que ellos puedan disfrutar lo que comen, que no sea algo que les exijan o los fuercen para que se vean asustados o generen miedo hacia la comida, porque de esta forma se previene cualquier tipo de enfermedad o déficit causada por una mala relación con los alimentos. Entonces, si bien ellos van a probar otra textura,
o necesitan estar en una silla especial, lo ideal es que esté muy cerca de la familia y en un ambiente donde todos participen. Para que eso pueda funcionar bien, aquí hay algunos tips que lo vamos a leer y por favor, Jessie Flores, ¿nos ayudas a leer del 1 al 4, por favor? Dice, a ver, del 1 al 4 dice, ¿no? Sí, Asegúrense de que el ambiente de alimentación sea agradable con pocas distracciones, como por ejemplo sin televisión ni otras pantallas. Segundo, asegúrese que el niño esté sentado cómodamente, idealmente frente a otros. El punto número 3, deje que su hijo se alimente con utensilios apropiados para su edad. Por eso debe tener su propia cuchara, vaso y platos. Número 4 es asegúrense que el alimento sea saludable, sabroso, apropiado para el desarrollo y que se ofrezca en un horario adecuado cuando el niño tenga hambre. excelente, gracias. Entonces, es importante que en el ambiente donde se esté ingiriendo los alimentos no hayan distracciones para que realmente todos entiendan o inconscientemente el cerebro se dé cuenta de que estamos ingiriendo algún alimento. Porque cuando estamos con el celular, computador o TV, asumimos que toda la atención va hacia allá, entonces no nos damos cuenta que estamos comiendo, que estamos disfrutando de ese momento. Lo ideal es que el niño esté sentado frente a otros porque los niños aprenden por el ejemplo. Van a ver cómo utilizan la cuchara o algún otro cubierto y eso les va a ayudar a desarrollar mucho más el tema de la alimentación. Los utensilios deben ser apropiados para la edad. No tiene que ser una cuchara muy grande, un tenedor que le puede hincar, sino incluso existen ahora kits de silicona que son mucho más suaves que permiten que al ingerir los alimentos con los cubiertos sea mucho más fácil. También debemos considerar de que los niños van a intentar consumir o agarrar los alimentos con la mano y está bien. A veces ciertas mamás tienen miedo de que puedan ensuciarse la ropa o ensuciar en general todo el ambiente, pero no. Si es un momento que tiene que aprender, lo ideal es que suceda eso, que juegue con los alimentos, que los pruebe, que poco a poco vaya familiarizándose para que sea un buen momento su alimentación. También les recomendaría que prueben los alimentos que le van a dar a sus bebés, porque a veces solo generamos la mezcla ya o el puré o algo y no nos damos cuenta si está bien o no. Entonces, para que prueben el sabor, para que prueben la textura también, es importante que puedan probarlo antes de ofrecer a su bebé. Ahora vamos a continuar. Yuri Leiva, ¿nos ayudas leyendo del 5 al 8, por favor? En caso no puedas, Lucero Blas. No puedo, no lo leo, no lo logro ver. Ya, no te preocupes. Lucero, Buenas noches, sí. ¿podrías leer del Del 5 al 8? sí, sí, está bien. Coma con su niño y deje que sea parte de las comidas familiares. Ofrezca alimentos despacio y con paciencia y motive al niño animándolo a comer. Hable con su niño durante las comidas y responda a sus peticiones verbales y no verbales, señales de hambre y saciedad del niño. Asegúrese que sus expectativas como padres y o cuidadores y las de su niño se comuniquen con claridad y consistencia. 8. Responda a las necesidades de alimentación del niño de una manera pronta, emocionalmente positiva. No responder negativamente cuando no quiera comer y apropiada para el desarrollo. Gracias. Es importante que cuando cuando el niño va a consumir algún tipo de alimento, siempre tiene que estar la supervisión.
porque aun cuando sea un puré o algún otro alimento en trocitos también puede haber riesgo de arcadas, ¿no? O atragantamiento. Entonces, para evitar todo ello, siempre debe haber supervisión, no forzar, darnos cuenta, porque el niño también cuando se sienta saciado, cuando ya no quiera más, va a dar señales. Cuando tenga mucha hambre también va a dar señales. Entonces, conocer a su hijo, a su hija y respetar esas señales, no exigir, como había mencionado, brindar, siempre enseñar con el ejemplo, tener un ambiente cómodo para que sea una buena experiencia. Y ver cómo ellos van aprendiendo es maravilloso porque son cosas nuevas. Conocer los alimentos, probarlos y disfrutarlos va a ser lo mejor. Otro consejo que nos dan es que se promueve el consumo de frutas y verduras, sobre todo las que están disponibles en la localidad. Sabemos que las frutas salen por temporadas, entonces aprovechar ello porque en algunos hogares no compran frutas porque el costo suele ser muy elevado cuando no es de temporada, entonces conocer cuáles sí están en un precio más cómodo, cuáles son más accesibles y brindarle, de preferencia al inicio tienen que ser todas cocidas o en puré. Ya mientras el niño va creciendo, se le puede brindar en trozos un poco más grandes. Es importante que se consuma tanto frutas y verduras de diferentes colores, de diferentes texturas, porque esto le va a permitir adaptarse al sabor y les va a ayudar muchísimo a que cuando ellos vayan creciendo sea mucho más fácil mantener esos hábitos de consumo de frutas y verduras, que no les cueste, porque he tenido pacientes que les cuesta muchísimo el poder consumir verduras porque no están acostumbrados, porque nunca les dieron, entonces son nuevos sabores para ellos. Para evitar eso, lo ideal es, desde que inician su alimentación, poder brindarles estos alimentos. Los lácteos, como la leche, el queso y el yogur, se recomiendan a partir de los 12 meses, o sea, del año de edad, por el tema del proceso que han tenido para ser eh, producidos. Entonces, si se va a brindar el yogur natural antes del año, que no se recomienda, puede ser natural, pero quizás unos meses antes. Pero lo ideal es que sea a partir del año, estos tres lácteos. Es importante que se continúe la suplementación de hierro. En algunos lugares la suplementación de hierro inicia a los 4 meses, ya sea el sulfato ferroso o hierro polimaltosado como prevención. Esta suplementación se le tiene que brindar a partir de los 4 meses y continuar eh, hasta que, bueno, el pediatra lo indique, pero siempre y cuando se mantengan los niveles de hemoglobina normales, porque de esa forma se evita la anemia. Así como le vamos a brindar alimentos, también es importante brindarle líquidos. El agua sola se ofrece a partir de los 6 meses de edad, agua hervida obviamente, y tiene que ser pequeños sorbos, lo que el bebé tolere. Y mientras va aumentando la edad, se puede aumentar la cantidad de agua. Incluso cuando llega a los 2 años, se puede brindar de 150 a 240 mililitros, que quiere decir una taza completa. Pero antes, lo ideal es brindarle de a pocos para que pueda adaptarse al sabor, porque es algo nuevo para ellos también. Su paladar está acostumbrado a la leche materna. El brindarle nuevos alimentos va a ser una experiencia diferente. Entonces, para que lo puedan tolerar y lo puedan aceptar, siempre tenemos que hacerlo de la mejor manera. Lo que hemos hablado hace un momento es cómo es la alimentación tradicional, cómo es lo que nos indica el MINSA en el Perú y, bueno, la OMS a nivel mundial. Se han realizado diferentes estudios actualmente que indican otras técnicas de alimentación para los niños. Una de ellas es el Baby Led Weaning y vamos a conocer de qué se trata. Pero más o menos como vemos en la imagen, nos da una idea de cómo puede ser este tipo de alimentación. ¿Ustedes ya han escuchado antes ese término o es la primera vez? Pueden escribirlo en el chat o encender sus micrófonos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado antes? A ver, vemos en el chat, mencionan que
que ya lo implementó muy bien. Después nos cuentas tu experiencia, cómo ha sido. Bien, entonces, iniciamos con esta pregunta. ¿Papilla o trocitos? La papilla es la alimentación tradicional con la que se inicia a partir de los 6 meses. Y con la alimentación Baby Led Weaning indica que se puede iniciar con ciertos trozos de alimentos. Vamos a ver cómo es la medida o cómo es la forma. Entonces, para responder a esta pregunta, no hay uno mejor que otro. Se puede iniciar con ambos, incluso combinarlos, porque si bien algunas personas tienen miedo del atragantamiento con los alimentos en trozos más grandes, puede suceder lo mismo con la alimentación tradicional, así que no habría diferencia en ello. La calidad de los nutrientes no va a variar, porque si se le brinda, por ejemplo, un brócoli sancochado y un puré de brócoli, va a ser similar. Entonces, se puede combinar. Como les digo, no es que uno sea mejor que otro, solo son diferentes opciones para brindar los alimentos. Esta alimentación empodera más al bebé porque él lo autorregula. Es decir, se le brindan los alimentos en trozos en vez de triturados o puré, en un tamaño y en una forma específica, y el bebé los va a coger. Ya no se utiliza tanto los cubiertos para que la mamá le brinde al bebé, sino el bebé va a coger con sus manitos y va a generar esa relación mano-boca para que pueda saciar su apetito. Este es un método respetuoso respecto al desarrollo del bebé, porque él va a explorar, va a ver más los alimentos, va a tener una conexión mejor con los alimentos y va a seguir aprendiendo. Eh, Él va a gestionar los trozos, los va a llevar a su boca para ingerirlos, para saciar su apetito también. Él va a decidir qué comer y qué no comer, porque solo le vamos a brindar el plato de comida, no es que le vamos a dar o vamos a exigir. Él va a rechazar algún alimento que no le guste, tal vez que no le atrae por el color, por la textura, eh, va a poder diferenciar, va a poder probar mucho más porque es algo que él va a hacer propiamente sin ayuda, solo supervisión de los padres. Para poder iniciar esta alimentación debemos considerar lo siguiente. Primero, que en el momento de brindarle esta alimentación, el bebé no debe tener ni hambre ni sueño. Si el bebé tiene sueño, va a estar fastidiado, por lo que no va a ingerir adecuadamente los alimentos. Y si tiene mucha hambre, va a estar desesperado y ahí sí puede haber un riesgo de atragantamiento, porque puede meterse todos los alimentos a la boca para poder saciar su hambre. Entonces, lo ideal es que haya tomado la leche materna, pase un tiempo regular y pueda iniciar con su alimentación. Lo ideal es que el bebé pueda explorar la comida, que coma a su ritmo. Como había mencionado, los padres le brindan los alimentos y él va a explorar, va a conocer, va a consumir lo que desee, va a probar los nuevos sabores sin necesidad de ser exigentes. Una regla de oro que debemos recordar es lo siguiente, y me gustaría que lo pueda leer Raquel, el punto número 3, por favor, donde estoy indicando. Sí, aguárdame que un ratito voy a agrandar porque no estoy viendo bien. Sí, Si un bebé no puede comer lo que comen sus padres 6 días a la semana, lo primero que deben modificar esos padres es su alimentación. muy bien. Entonces, como decía hace un momento, los bebés y los niños aprenden por el ejemplo. Si le estamos dando brócoli a un bebé y ve que sus papás están comiendo papas fritas o pollos fritos, cosas así, entonces no hay una buena relación. Si le estamos brindando un alimento en específico al bebé, los padres también tienen que consumirlo, tienen que enseñarle por qué debe comerlo. Y qué mejor manera de hacer con el ejemplo. Si le estamos dando agua al bebé, pero los padres están tomando gaseosa, tampoco tendría sentido. Entonces, hay que ver la forma, si bien hay ciertos alimentos que no se le va a brindar del inicio al niño, pero hay que ver la forma de que se comparte entre todos consumiendo los mismos alimentos. Y si bien los niños no van a tomar gaseosa, lo ideal es que los padres puedan mejorar su alimentación. Por eso cuando un bebé inicia su alimentación es también
clave que sea saludable, de la misma forma con los padres, que sea una alimentación saludable en equipo. Esta alimentación de BLW no se recomienda en niños que tengan algún tipo de dificultades neurológicas o motoras, puesto que estos no se pueden alimentar solos y necesitan sí o sí o no pueden eh, tener ese reflejo de succión, de pasar los alimentos. Entonces, para evitar algún tipo de dificultad médica, lo ideal es que no se opte este tipo de alimentación. Uno de los temores principales para iniciar esta alimentación es el atragantamiento. Pero vamos a ver cuál es la diferencia de estos tres para ir disminuyendo un poco el temor sobre este tipo de o esta técnica de alimentación. La arcada es cuando el bebé abre la boca y hace esa sensación o ese deseo de vomitar. Ese movimiento espasmódico es la arcada. ¿Qué quiere decir? El bebé abre la boca y empuja hacia adelante con la lengua. En ese momento el bebé puede escupir o vomitar el alimento, pero después continúa comiendo. Es normal y eso puede suceder tanto con la alimentación en trozos como la BLW, como en la alimentación tradicional con los purés. Incluso sucede cuando le damos algo al bebé no le gusta y trata de escupirlo. Es normal. ¿Cuándo tendría que preocuparme? Cuando se trata de un atragantamiento. Aquí ya se obstruye parcialmente la boca, la garganta, genera tos. No se necesita una ayuda de primeros auxilios, quizás esperar un momento que el bebé intente solucionarle, sino ayudarle, pero si esto no se controla a tiempo, puede llegar a un ahogamiento. Cuando ya el bebé no puede hacer ningún tipo de ruido, cuando no pasa el aire, cuando existe dificultad respiratoria, cambia de color, necesita primeros auxilios. Para eso es importante que en casa todos tengamos una noción o hayamos llevado algún tipo de curso de primeros auxilios para poder evitar situaciones más complicadas. El atragantamiento y el ahogamiento sí es muy peligroso. La arcada es algo normal que puede suceder. Es importante tener en cuenta cuál es la diferencia para controlar los alimentos. ¿Cómo se debe iniciar? Aquí tenemos algunos ejemplos. Al principio se le tiene que dar alimentos blandos. Todos los alimentos de la misma forma que la alimentación tradicional tienen que ser cocidos y suaves. ¿De qué forma nos damos cuenta cuando ponemos el trocito del alimento en la boca y presionamos con la lengua y el paladar? Si se deshace fácilmente, está bien, pero si está muy duro, entonces no, porque si para nosotros, que tenemos mucho más fuerza, es duro y difícil de comer, para el bebé mucho más. El corte tiene que ser en bastones, como vemos en la imagen, o trozos grandes, como generalmente se dice finger foods, que es tamaño de un dedo. Puede ser a medida avance la edad del niño, brindarle formas de albóndigas o el arroz en forma de bolitas, pero cuando el niño esté mucho más grandecito, por ejemplo, 9, 10, 11 meses. Incluso cuando tienen 10 meses, 11 meses, los niños ya pueden hacer este movimiento que es hacer pinzas, es decir, coger alimentos mucho más pequeños. Por eso en la alimentación tradicional se le brinda trozos, en este caso también trozos más pequeños. Por ejemplo, podemos ver los alimentos en la imagen de la forma que menciona aquí, que es mucho más fácil brindarle al niño. No vemos aquí, por ejemplo, tostada, pollo, el brócoli, para que sea de fácil agarre y pueda explorarlo tanto con las manos como con la boca. Aquí vemos dos tipos de cortes. Este es el corte inicial, por ejemplo, de una fruta con cáscara para que pueda chupar, para que pueda saborear, para que pueda sostener con mayor facilidad los vegetales también. Siempre tienen que ser en este corte. Recordemos que la alimentación BLW y la alimentación tradicional también tienen que ser asesorados por un nutricionista. Usualmente es un nutricionista pediátrico para que sea cubierta las necesidades de los bebés. Cuando son más grandecitos ya los trozos pueden ser más pequeños, pero eso sí tener mucho cuidado y observar mucho más con los que son muy pequeños para evitar el ahogamiento, ¿no? Pero cuando es así es mucho más sencilla la alimentación. Existen tips.
Así como la alimentación tradicional, también aquí existen tips que nos van a ayudar a conocer cómo manejar o que esta nueva experiencia sea mucho más fácil. Entonces, Alejandra Gómez, ¿nos ayudas a leer, por favor, del 1 al 4? ¿Tu champú? Si un día no quiere comer lo que le pones, no pasa nada, no ofrezcas una alternativa. Se trata de disfrutar de ese momento y de no estresarte. El 1, el 2 y el 3 también, por favor. Debajo de la trona puedes poner papel de periódico, un hule o un trozo de cortina de ducha para facilitar la limpieza del suelo. Ofrécele varios alimentos a la vez que tu peque tenga opción de elegir. A veces puedes empezar por la fruta y acabar con un guiso. No le pongas mucha cantidad de comida. Cuanto más pongas, más sucio acabará todo y se puede saturar. Deja comida preparada por si quiere repetir. Excelente, gracias. Entonces, bueno, aquí se refiere a la sillita de comer. Se- Como un tip nos da poder poner ciertos, eh, por ejemplo, papel periódico para que cuando caiga al suelo, porque sabemos que el bebé va a explorar, va a jugar, va a botar, va a ensuciar mucho, entonces facilitar la limpieza. Pero no quiere decir que le vamos a prohibir al niño que lo bote al suelo, es normal. No darle demasiados alimentos porque se puede saturar, se puede estresar. Si el bebé quiere más, como vemos aquí, se tiene que iniciar dándole algunos pocos. Si el bebé quiere más, va a pedir. Si ya no quiere más, también nos va a hacer saber ello. No tenemos que estresarnos si no quiere comer, porque es un proceso de aprendizaje, es algo nuevo, entonces debemos aceptar si en algún momento rechaza, pero que no sea repetitivo. Si no quiere comer un día, no hay problema, intento el día siguiente, pero si no quiere comer 3, 4 días, ahí sí puedo preocuparme, ¿sí? Vamos a continuar con el 5 y el 6. Por favor, Luz, Natalie. Y en caso no, Jessie Flores, el 5 y el 6, por favor. Disculpa, ¿qué dijo? 5 al 6. Ya. Tips y consejos para que esta aventura te resulte más fácil. Le puedes ofrecer sopa o crema de verduras. En un vaso también puedes poner en una cuchara. Dejar que sea tu bebé quien se acerque a la cuchara en lugar de introducir la cuchara directamente en la boca. Punto 6. Cuando no quiere algo de comida o no quiere más, la única manera que tiene de, con- de contarnos, lo dice, es tirarla al suelo cuando haya cumplido un año o un año y medio. Le puedes poner un plato pequeño al lado y le dices que lo que no quiere lo ponga en un plato y te sorprenderá. Gracias, bien. Entonces, no solo se va a brindar los trozos grandes, sino también se le puede brindar cremas o sopas, pero lo que se busca es que el bebé sea más autosuficiente, por lo que se le puede brindar en un pequeño vasito o que él mismo coja la cuchara, sujete la cuchara para poder ingerir el alimento. Los niños, aún con los alimentos, igual con los juguetes, cuando no quieren algo lo tiran o cuando están cansados de algo tratan de alejarlo. Entonces lo mismo va a suceder porque es su forma de comunicación. Ellos no todos hablan a los 6 meses, entonces debemos ser comprensivos y poco a poco ir enseñando, ¿no? Como menciona aquí, cuando ya tengo un año y medio, enseñarle dónde debe colocar lo que no va a consumir. Y vamos a ver que ellos aprenden y pueden ir adquiriendo esos hábitos. Vamos a leer ahora del 7 al 10 y por favor Raquel, ¿nos ayudas? Ay, creo que ya no está. A ver,
Eh, Lucero, Sí, del 7 al 10, por favor. está bien. Sí, ya. Para que acabe menos comida en el suelo, puedes ponerlo a comer directamente en la mesa con el resto de la familia, en una trona o silla alta. 8. Que esté cómodo, no lo ates ni le pongas baberos incómodos que pueden impedir sus movimientos. Si él está a gusto, disfrutaréis más del momento. 9. Nunca lo dejes solo cuando come. Siempre debe tener alguien a su lado. 10. Lo ideal es que la familia coma junta y lo mismo. Le gusta imitar y ser un miembro más de ella. Bien, entonces, obviamente va a haber momentos en los que quizás nos va a dar miedo o incomodidad de que todo el ambiente esté sucio, pero debemos entender que es normal que esté explorando. Em, Evitar ponerle cosas muy grandes o incómodas para que ese momento para él sea tranquilo, porque para que pueda moverse mucho más, explorar mucho más, que sea una experiencia bonita, que la pueda disfrutar y pueda aprender sobre todo. Y como habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Lo ideal es que imite a la familia, que comparta con ellos, que siente que es un momento, que se acostumbre a los horarios de alimentación también, porque muchas veces es difícil, entonces de esa forma va a facilitar ese proceso. Así como hemos venido hablando de el tipo de alimentación tradicional o BLW, existen ciertas dietas o tipos de alimentación que son distintos, ya sea debido a las costumbres, cultura, creencias, y una de las más conocidas es la dieta vegetariana que se está dando en los niños. Es importante conocer ciertos términos porque son alimentaciones que se está dando con más frecuencia últimamente, pero es importante conocer de qué se trata y si lo quiero hacer, cómo tengo que hacerlo. Muchas de las entidades de salud recomiendan que este tipo de dietas, si bien se recomienda más en adultos, cuando es en niños sea de la mano con un profesional especialista. No solo con un nutricionista general, sino un nutricionista especializado en dietas vegetarianas o dietas veganas o alimentación basada en plantas. Porque al centrar la alimentación solo en un grupo de alimentos, que genera que haya deficiencia de otros nutrientes. Entonces, el nutricionista especializado en este tipo de dietas va a enseñarle a la familia cómo cubrir esos nutrientes, cómo evitar la deficiencia de ellos y el desarrollo de desnutrición o diferentes tipos de anemia. Entonces, por eso es importante y las entidades de salud lo recomiendan así, que sea muy bien asesorado. No solo porque lo vio en internet lo va a hacer, no, porque está en juego la salud de los niños. Hubo un caso muy conocido, me parece el año pasado o este año, de una familia que realizó este tipo de dietas sin asesoría y eso le causó muchos daños, incluso la muerte a su menor hija. Entonces, para evitar todo ello, siempre tiene que ser asesorado por un profesional especialista en el tema. Entonces, este tipo de dietas tienen diferentes términos, porque no solo es vegetariano, también existe vegano, y como vemos aquí, ovo-lacto vegano, ovo-lacto vegetariano, vegana, crudívora, frutariana, macrobiótica, ayurveda, entre muchos más. Entonces, como estos son los más conocidos entre las dietas vegetarianas, vamos a ver qué alimentos sí se permiten y qué alimentos no. Por ejemplo, en la ovo-lacto vegetariana, sí pueden comer cereales, legumbres, frutas, verduras, frutos secos, semillas, lácteos y huevos. Existen otros que no permiten consumo de lácteos y huevos. Por ejemplo, la vegana puede consumir todos los mencionados menos lácteos y huevos. Ningún alimento que sea de origen animal. Crujívoras quiere decir que pueden consumir verduras, frutas, frutos secos, semillas, cereales, legumbres germinadas, todo crudo
y en algunos casos pueden ingerir lácteos y carnes crudas. La frutariana, frutas, verduras o verduras que sean consideradas frutas, frutos secos, semillas, nada más. Macrobióticas, cereales, legumbres, verduras, frutos secos, vegetales marinos, por ejemplo, pueden consumir pescado también, a diferencia de los otros, y la ayurveda, algunos cereales, legumbres, verduras, frutas, semillas, lácteos, huevos, pero solo sancochados, no fritos ni revueltos, carnes blancas y pescado, pero solo de río. Entonces, cada uno de ellos tiene sus especificaciones, reglas que se deben seguir específicamente para poder cumplir con el tipo de dieta que se está llevando. Vuelvo a repetir, este tipo de alimentación tiene que tener un monitoreo y seguimiento multidisciplinario, no solo del pediatra, sino del nutricionista especialista en este tema y de la familia. Cuando se llevan este tipo de alimentaciones en las que se prohíben los alimentos de origen animal, muchas veces existen deficiencias, especialmente los nutrientes que vamos a ver a continuación, principalmente la vitamina B12. Es por eso que muchos de las personas, incluso los adultos que llevan este tipo de alimentación, se suplementan con vitamina B12. ¿Qué otro nutriente puede verse en déficit? Los ácidos grasos omega 3, el calcio, la vitamina D, el hierro y el zinc. El omega 3 lo podemos encontrar en alimentos de origen vegetal, pero más que nada en las semillas, por ejemplo, la semilla de chía. Se encuentra mucho más en los de origen animal, por ejemplo, en pescados. También podemos encontrarlo en aceites, pero aceite de pescado. Entonces, como en estas dietas no se permite ese consumo, lo ideal es que se pueda dar por estas semillas, ¿no? O semilla de linaza, que también aporta omega 3. El hierro, su principal fuente son las vísceras. También puede encontrarse en menestras, pero existe dos tipos de hierro. El hierro M, hierro no M. Hierro M quiere decir que está en las proteínas de origen animal, que son mucho más compatibles o más absorbibles por nuestro cuerpo, y el hierro no M, que es de origen vegetal, menestras, que es un poco lenta la absorción. La B12 podemos encontrarla en el huevo, por ejemplo, en pescados, en carnes, en todos los alimentos de origen animal. Sí o sí, solo origen animal. Por eso es la suplementación. El calcio en los lácteos, que es muy conocido, leche, queso, yogur, en ciertos vegetales como el brócoli, espinaca, en ciertas semillas, frutos secos. La vitamina D, que principalmente se encuentra a través de los rayos solares, pero también se encuentra en el huevo, en los pescados, mariscos. El zinc, que es importantísimo para el crecimiento, se encuentra en los pescados y mariscos, frutos secos, menestras. Entonces, como en mucha de la alimentación que hemos leído hace un momento, prohíben estos alimentos, es por eso que se da las deficiencias. ¿Qué nos indica las guías de alimentación vegetariana para poder cubrir esto? Lo principal es la suplementación, pero existen otras opciones. Por ejemplo, para la vitamina B12 se puede consumir huevo o lácteos, pero solo en las dietas que lo permiten, por ejemplo, la ovo-lacto-vegetariana. Existen ciertos alimentos, por ejemplo, sémolas, fideos, jugos, cereales, que son fortificados con vitamina B12, pero la absorción no es la misma y también son alimentos ultraprocesados en ciertos casos, por lo que no se recomienda tanto en los infantes. El hierro lo pueden obtener por ciertos alimentos fortificados, pero igual lo mismo que la vitamina B12, como había mencionado, ¿no? El zinc en legumbres, frutos secos, cereales integrales, alimentos fortificados también, los ácidos grasos, como había mencionado hace un momento, en semillas, aceites, sobre todo de chía y lino o linaza, porque los aceites de pescado, que usualmente son los suplementos de omega 3, no están permitidos en este tipo de alimentación. Y aquí hay otras opciones que también se pueden optar para las dietas vegetarianas. Al ser dietas que generan algún tipo de déficit o que necesita mayor suplementación, no es muy recomendable en niños
más se recomienda en adultos que en niños, pero va a depender igual de las costumbres, creencias y tipo de alimentación de cada persona. Es importante que cuando un niño empieza la alimentación complementaria en este tipo de dieta, se inicia con legumbres o menestras. Estas legumbres van a reemplazar la proteína que usualmente se toman para iniciar la alimentación complementaria, por ejemplo, el hígado, ¿no? Que ellos no pueden consumir. La mejor opción que ellos utilizan es la lenteja roja, pero pelada. Esta se digiere mejor porque la cantidad de fibra es menor, pero siempre tiene que ser acompañada con verduras y hortalizas, especialmente verduras que tienen vitamina C, para que se absorba mucho más el hierro de este tipo de alimento. Cuando el bebé va aumentando su edad, ya puede incluir otros alimentos como otras menestras como los garbanzos, los guisantes, el tofu, por ejemplo, también. Aquí vemos un ejemplo de menú para los bebés que están iniciando su alimentación complementaria. Por ejemplo, en la mañana le pueden brindar una papilla de avena preparada con leche materna. Es importante que la mamá, si también lleve ese tipo de alimentación vegetariana o vegana, también haya tenido esa suplementación para que la leche materna pueda brindarle los nutrientes que el bebé necesita. Al mediodía, por ejemplo, un puré de zanahoria con lentejas rojas, como había mencionado, con zumo de naranja, porque la naranja tiene vitamina C que va a permitir que el hierro se absorba bien. Para la merienda o media tarde, una papilla de fruta con una cucharadita de almendras molidas para evitar el atragantamiento también. En la noche, fórmula o lactancia materna. Y a demanda, o sea, durante el día, de acuerdo a lo que el niño requiera, consumir lactancia materna también. Esto va a permitir que los nutrientes puedan cubrirse, pero igual siempre controlando con los suplementos que sean necesarios para este tipo de alimentos. Entonces, ya para ir finalizando, tengo algunas preguntas de algunos mitos y me gustaría su participación, porque cuando hablamos de alimentación en niños es un tema muy, muy amplio que eh, usualmente todo el mundo puede opinar y está bien porque de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a lo que han vivido con sus niños, pero hay ciertas cosas que se escucha o que se menciona que no necesariamente son ciertas y vamos a aclararlas en un momento. Estos son los mitos nutricionales en la alimentación de los niños. Entonces tengo una primera pregunta. Dice, ¿los niños que rechazan los alimentos son quisquillosos? Quiere decir, ¿son especiales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? No, Muy bien, entonces vamos a marcar aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, bien, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los niños están aprendiendo a tolerar ciertas texturas, ciertos sabores. Entonces, no al rechazar algo quiere decir de que esté mal, porque no, ellos están siendo selectivos con lo que están probando. Sabemos. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, un momentito. La siguiente pregunta dice, ¿los niños deben recibir jugo de frutas como principal fuente de vitaminas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? sí, A ver, vamos a ver. No necesariamente. Los jugos de frutas sí le van a aportar vitaminas, pero no es la fuente principal. Lo ideal es la fruta entera. ¿Por qué? Porque al no mm, haber pasado por ningún proceso,
le aporta vitaminas y le aporta fibra, porque tiene toda, ya sea la, la cáscara o tiene la parte interna de la fruta, la pulpa de la fruta. Ok. Entonces, lo ideal es que no solo se brinde la fruta en jugo, sino en otro tipo de preparaciones o al natural, de preferencia. Vamos con la otra. Dice, ¿los niños necesitan dietas especiales para ser saludables? ¿Qué piensas? No necesariamente. Ah, excelente. No se necesita una dieta estricta porque los niños están en pleno crecimiento. Los niños necesitan todos los nutrientes, necesitan carbohidratos, proteínas, grasas. Ellos necesitan que se cubra todo su requerimiento. Al restringirle con dietas específicas va a haber un déficit. Así que lo ideal es que no se realice tipos de dietas que puedan alterar sus nutrientes. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna pregunta respecto al tema, algún comentario adicional. Pueden encender sus micrófonos o en el chat también. Bien, entonces si no hay ninguna pregunta adicional o algún comentario, quiero invitarlos igual a repasar las diapositivas porque hay información importante que debemos recordar y debemos repasar para poder ponerlo en práctica. La alimentación de los niños es muy importante. La alimentación que se dé, los hábitos que desarrollen los niños en este momento, no solo le van a traer beneficios o consecuencias para el momento, para los 6 meses o 7 meses que tengan, va a ser o va a repercutir en su etapa de adolescente, en su etapa adulta, en su desarrollo, tanto del crecimiento como neurológico y de los diferentes órganos que va madurando. Para que todo se dé adecuadamente para evitar el desarrollo de infecciones, enfermedades y otras patologías, lo ideal es que se le brinde todos los nutrientes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Equilibrando y aportando los alimentos que había mencionado anteriormente para que se pueda cubrir todos esos requerimientos, para que no haya ningún tipo de deficiencia, para que los niños puedan aprender. Es muy importante que los padres puedan ser pacientes, que no se estresen si el bebé no come o si ensucia demasiado o si mancha la ropa, porque es parte de su crecimiento. Ellos necesitan explorar, necesitan aprender, necesitan probar esos nuevos sabores y que esa experiencia de los alimentos sea muy buena junto a sus padres y en general toda la familia. El hecho de que se generen traumas con la alimentación o una mala relación con los alimentos puede generar trastornos de alimentación más adelante, como bulimia, anorexia, sobrepeso, obesidad y otras deficiencias. Para evitar todo ello, lo ideal es que desde que se inicia la alimentación pueda darse de la mejor manera, siguiendo las pautas y tips que hemos aprendido el día de hoy. Muchas gracias.